Después de la conquista omeya de España, conocida como Al-Ándalus por los musulmanes, el califa en Damasco tomó medidas para asegurar que la península permaneciera bajo su control. Quería evitar que un aventurero musulmán ambicioso se proclamara rey independiente de Al-Ándalus. En 715 hizo que sus hombres asesinaran al hijo de Musa, Abd al-Aziz, en la mezquita de Sevilla. A partir de entonces, el califa nombraba gobernadores, emires, directamente y solo por periodos breves. Estos emires impusieron el dominio omeya en regiones donde Musa solo había hecho una demostración de fuerza. Esto permitió a los omeyas dominar prácticamente toda la península ibérica. Solo una región resistió efectivamente el dominio musulmán, las montañas de Asturias en el norte. El primer líder de esta resistencia cristiana fue un noble visigodo llamado Pelayo. Lo que la historia sí confirma es que en algún momento durante los primeros años después de la conquista árabe, Pelayo inició una rebelión cristiana en las montañas de Asturias, y los omeyas tomaron medidas para aplastarlo. El estatus legal de los conquistados estaba determinado por la religión. Según la ley islámica, los cristianos y los judíos eran considerados gente del libro, aquellos que habían recibido alguna revelación divina a través de escritos sagrados. Estos dos grupos no estaban obligados a convertirse. A cambio, debían someterse al gobierno omeya y pagar un impuesto de capitación, conocido como la yizia, a las autoridades musulmanas. A quienes se habían rendido a menudo se les permitía conservar sus tierras. Aquellos que habían sido sometidos por la fuerza eran despojados de sus propiedades y podían ser reducidos a la esclavitud. Las tierras confiscadas, así como las propiedades de la iglesia y del Estado, se dividían entre la élite musulmana, reservándose una quinta parte para el propio califa. Los cristianos sometidos al dominio musulmán empezaron a adoptar algunas de las costumbres de los árabes. Llegaron a ser llamados mozárabes, es decir, como árabes. Las comunidades mozárabes existían en Toledo, Córdoba, Sevilla, Mérida y otras ciudades. Eran gobernadas por sus obispos, quienes rendían cuentas a los administradores musulmanes. Con el tiempo, muchos cristianos y judíos se convirtieron al Islam. Los conversos y sus hijos ya no estaban sujetos al pago de la yizia. Por lo tanto, las autoridades musulmanas a menudo no estaban muy entusiasmadas con las conversiones. Los esclavos también podían obtener su libertad al convertirse. Sin embargo, los descendientes de los conversos fueron despreciados durante mucho tiempo por la clase original de conquistadores árabes. Durante muchos años, solo aquellos relacionados con los primeros colonos musulmanes eran elegibles para los puestos más altos en la sociedad y el gobierno. Durante este periodo temprano, los omeyas de España comenzaron a penetrar en Francia. En ese momento, Francia estaba gobernada por la decadente dinastía merovingia, que pronto sería usurpada por los francos carolingios bajo Carlos Martel. Para el año 717, los musulmanes gobernaban Barcelona, desde donde se podían lanzar ejércitos más fácilmente a través de los Pirineos. Narbona cayó ante los omeyas en el año 720. Desde ahí, los musulmanes realizaron incursiones hasta Toulouse, aunque en 721 fueron derrotados al enfrentarse a Odo, duque de Aquitania. 4 años después, los musulmanes capturaron Carcasona e incluso saquearon hasta Borgoña. Desde los días de Tarik y Musa, las guarniciones musulmanas mantenían fortalezas en las zonas septentrionales de la península ibérica. Pero en las zonas remotas del centro de los Pirineos, el dominio omeya apenas podía penetrar. Entre los riscos del noroeste, los rebeldes cristianos se congregaban. Estos eran visigodos que huían del dominio omeya, así como los montañeses de Cantabria y Galicia. Juntos, estos guerreros duros y resistentes sentarían las bases para el naciente reino de Asturias y la futura reconquista de España. El primer líder de esta resistencia cristiana fue un noble visigodo llamado Pelayo. Nuestras fuentes más antiguas sobre su vida son escasas, y sigue siendo una figura de origen oscuro. Supuestamente era sobrino nieto del rey Rodrigo. Relatos posteriores afirmaron que pertenecía a la Casa Real, pero esto pudo haber sido un intento de establecer el reino de Asturias como el estado sucesor legítimo de la extinta monarquía visigoda. Lo más probable es que Pelayo fuera simplemente un noble motivado y audaz que levantó la bandera de la rebelión
y reunió a un grupo de guerreros cristianos para su causa. Un relato del levantamiento de Pelayo nos llega de una fuente tardía, la Crónica del siglo IX de Alfonso III. La crónica describe a Pelayo como el portaespadas de los reyes visigodos. Aparentemente Pelayo, como muchos nobles visigodos, se había sometido a Munuza, uno de los lugartenientes de Tarik y gobernador de Guillón. Munuza se sintió atraído por la hermana de Pelayo, así que envió a Pelayo a Córdoba en una misión diplomática. Después de que Pelayo partió en este viaje, Munuza tomó a la hermana de Pelayo como una de sus esposas. Cuando Pelayo se enteró de esto, se enfureció. De inmediato renunció a su sumisión a los omeyas, reunió a un grupo de rebeldes a su alrededor y se internó en las montañas para iniciar una resistencia. Dado que nos llega de un relato posterior, esta historia no puede ser confirmada ni completamente descartada. Los historiadores han señalado a menudo que parece una historia demasiado buena para ser verdad, y si no es completamente legendaria, podría contener adornos posteriores. Pero por otro lado, si algún día descubriéramos que la historia sí estaba basada en hechos reales, no sería la primera leyenda que nos sorprende por ser cierta. Lo que la historia sí confirma es que en algún momento durante los primeros años después de la conquista árabe, Pelayo inició una rebelión cristiana en las montañas de Asturias, y los omeyas tomaron medidas para aplastarlo. El emir envió una fuerza expedicionaria al norte, liderada por el general Alcama, acompañado por el obispo Opas de Sevilla, uno de los visigodos que traicionaron a Rodrigo en la batalla de Guadalet. La crónica de Alfonso III proporciona detalles del encuentro, aunque nuestra comprensión de la batalla que siguió sigue siendo poco clara. Pelayo y sus fuerzas tomaron posición en una cueva en el monte Alceba. Allí fueron rodeados por el ejército musulmán. Alcama envió al obispo Opas a negociar con Pelayo. Opas instó a Pelayo a rendirse, insistiendo en que sería recompensado con grandes riquezas si solo se sometía a los omeyas. Pelayo se negó. Alcama lanzó ahora sus fuerzas contra los hombres de Pelayo, y la batalla comenzó. Allí, entre los acantilados y riscos empinados, los montañeses cristianos vencieron a sus atacantes. Derrotados, los musulmanes huyeron por el terreno traicionero. Los hombres de Pelayo los persiguieron, matando a muchos de ellos. Muchos de los soldados de Alcama murieron en una avalancha o se ahogaron en el río. Alcama fue asesinado y el obispo Opas fue capturado. Munuza abandonó sus fortalezas en las Asturias y el dominio de Pelayo fue confirmado en la región. Él estableció un santuario a la Virgen María en Covadonga, donde todavía hoy se encuentra una iglesia en su honor. Este es nuestro relato más detallado de la batalla de Covadonga, ganada por Pelayo en 722. Nuevamente los detalles de la batalla nos llegan de una fuente posterior, la Crónica de Alfonso III. Sin embargo, los detalles básicos de los acontecimientos, una rebelión cristiana en las montañas cántabras liderada por Pelayo y que resultó en el establecimiento del reino asturiano, están respaldados por una carta de 812, la Crónica Profética de 883 y también por fuentes musulmanas. Ibn Hayyan nos cuenta que los cristianos de España no resistieron a los omeyas hasta que fueron incitados por, cito, un bárbaro despreciable llamado Pelayo, quien huyó con sus seguidores a una alta montaña donde se alimentaban de miel silvestre. Isa ibn Ahmad al-Razi da prácticamente el mismo relato, y hay otros autores musulmanes que describen eventos similares. Los historiadores musulmanes de la época pasan por alto la victoria de Pelayo en Covadonga, afirmando simplemente que las tropas musulmanas tuvieron dificultades para penetrar las montañas, por lo que se retiraron, dejando a Pelayo y sus hombres a cargo de la región. Un cronista musulmán descarta la rebelión de Pelayo como insignificante, escribiendo: ¿qué son 30 bárbaros encaramados en una roca? Inevitablemente deben morir. En retrospectiva, este desprecio nos parece una tontería. No solo Pelayo sobreviviría, sino que su reino se expandiría y con el tiempo expulsaría a los musulmanes de España por completo. Y sin embargo, podemos entender cómo los cronistas musulmanes de la época veían con desprecio a estos cristianos advenedizos. Los emires omeyas de Córdoba apenas consideraban que valía la pena prestar atención a este pequeño principado cristiano en las montañas del norte. La victoria de Pelayo en Covadonga había sido un revés, pero solo uno menor. Al final del siglo VIII, los musulmanes dominaban la mayor parte de España.
y los herederos de Pelayo en Asturias aún parecían poco importantes. Al este de las tierras de Pelayo, un duque llamado Pedro gobernaba Cantabria. Su hijo Alfonso se casó con la hija de Pelayo, Ermesinda, uniendo los dos reinos. La guerra civil entre los omeyas provocó que los bereberes abandonaran las llanuras del norte en el año 741. Esto permitió al yerno de Pelayo, Alfonso I de Asturias, avanzar hacia el sur hasta llegar a Goria. Para el año 754, Alfonso capturó todas las ciudades abandonadas por las guarniciones bereberes a lo largo de las amplias llanuras del Duero, tan al sur como Salamanca, Ávila y Segovia, y tan al este como Miranda de Ebro. Sin embargo, Alfonso estaba preocupado de no poder mantener estas ciudades en caso de un contraataque musulmán. Y así devastó la región, quemando todas las fortificaciones y llevándose a los cristianos locales con él a su dominio del norte. Así Alfonso dejó al sur varios cientos de millas cuadradas de territorio devastado. Durante siglos, el Valle del Duero permanecería como tierra de nadie, dividiendo los dominios cristianos y musulmanes. La próxima vez veremos las continuas invasiones omeyas a Francia, que culminaron en un encuentro con Carlos Martel y la decisiva batalla de Tours.